dice el paciente va o está fuera dentro de los parámetros normales establecidos por Dazalesme. Dazalesme dice que la flexión de cadera es de 30 grados. El paciente presenta una flexión de cadera de 15 grados. Tanto la rodilla como el tobillo se encuentran en una posición neutra. El paciente también se encuentra en ambas posiciones en neutro. Con respecto a la respuesta de la carga, el autor nos maneja que la flexión de cadera es de 30 grados, mientras que el paciente presenta una flexión de cadera de 18 grados. Quiere decir que no entra dentro de los parámetros establecidos por el autor. El siguiente parámetro como tal a medir sería la flexión de la rodilla, que el autor dice que es de 15 a 20 grados, y el paciente muestra una flexión de rodilla de 11 grados. Tampoco entra dentro de los parámetros. Pero en la articulación del tobillo, que realiza una plantiflexión de 10 a 15 grados según el autor, el paciente sí muestra esos 15 grados que el autor en sí da a conocer. Como parte del soporte medio, nos dice el autor que la flexión de cadera es de 10 grados. El paciente muestra una flexión de cadera de 8 grados. No entra como tal en los parámetros establecidos por el autor. En la flexión de rodilla sí entra dentro de los parámetros porque tanto el autor como lo mostrado en el paciente es de 5 grados la flexión de rodilla. Y por último, en el tobillo hace una dorsiflexión de 5 a 8 grados con respecto a lo dicho con el autor. Y el paciente sí realiza como tal esos 8 grados. Dentro del soporte terminal, el autor Dazalesme nos dice que la extensión de cadera es de 10 grados. Esto quiere decir que 5% es de extensión de cadera y 5% es de rotación pélvica. El paciente como tal muestra una extensión de cadera de 7 grados. El autor nos menciona que la rodilla o la articulación de la rodilla permanece en una posición neutra. Y también el paciente muestra esta posición neutra. Y por último, en la articulación del tobillo, el autor nos menciona que se realiza una dorsiflexión de 10 a 12 grados y el paciente como tal pertenece al parámetro normal porque su ángulo es de 12 grados con respecto a la dorsiflexión de tobillo. Con respecto a la fase de prebalanceo, el autor nos maneja que la cadera permanece en una posición neutra. El paciente como tal, él sí realiza una extensión de cadera de 2 grados. De ahí nos encontramos que el autor dice que la articulación de la rodilla realiza una flexión de 30 a 40 grados. El paciente como tal sí pertenece a los parámetros establecidos porque su ángulo es de 40 grados. Y por último mencionamos lo que es la articulación del tobillo, que realiza una plantiflexión de 20 grados según el autor, pero el paciente como tal presentó una plantiflexión de tobillo de 17 grados. Dentro de la fase de balanceo inicial, el autor nos maneja que la flexión de cadera es de 20 grados. El paciente como tal realizó una flexión de cadera de 10 grados. Quiere decir que no entra como tal en los parámetros planteados por el autor. Dentro de la flexión de rodilla, el autor menciona que es de 50 a 60 grados. Nuestro paciente como tal sí mostró una efectiva realización al momento del ángulo porque pertenece a 50 grados. El tobillo como tal, el autor menciona que es una plantiflexión de 5 a 10 grados. El paciente como tal presentó un aumento en esa plantiflexión porque realizó 17 grados como tal. Dentro del balanceo medio, el autor nos menciona que la flexión de cadera es de 30 grados. El paciente no pertenece como tal a estos parámetros porque realizó una flexión de cadera de 18 grados. El autor nos menciona que la flexión de rodilla es de 30 grados. El paciente tampoco perteneció a estos parámetros porque realizó una flexión de rodilla de 28 grados. Y por último, el tobillo. El autor dice que el tobillo está en una posición neutra y el paciente sí perteneció a este parámetro por el simple hecho de mantener
en la misma posición neutra su tobillo. Y por último cabe destacar la fase de balanceo terminal. El autor nos menciona que la flexión de cadera es de 30 grados, pero el paciente no pertenece como tal a estos parámetros porque hizo una flexión de cadera de 20 grados. Pero con respecto a la articulación de la rodilla y tobillo, tanto el autor como el paciente sí se obtuvo como tal una posición neutra de ambas articulaciones. Con respecto a un análisis kinesiológico de la marcha en una vista anterior y posterior, se puede hacer mención que en una vista anterior encontramos un ángulo Q, al igual que las rodillas en valgo, un descenso de la pelvis de lado sin apoyo de aproximadamente 5 grados y una eversión del pie. Esto también se puede observar en la vista posterior, lo que son el descenso de la pelvis y la eversión del pie. Como parte de los parámetros espaciales de la marcha, vamos a considerar, por ejemplo, en primer lugar, la longitud de paso largo o zancada, que sería la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. 2. La longitud de paso corto, que es la distancia lineal en metros desde un evento específico hasta el mismo evento de la misma extremidad. 3. Ancho de paso, distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies, que podría ser de 5 a 10 centímetros. Y cabe mencionar como último punto el ángulo de paso, que es la orientación del pie durante el apoyo y que puede ser entre 5 y 8 grados. Bueno, al hablar de más de parámetros dentro de la marcha, podemos mencionar aquellos que son temporales, como por ejemplo el ciclo de la marcha, que es el tiempo en el cual transcurre dos eventos sucesivos del mismo pie. Otro sería el periodo de paso, que es el tiempo entre el contacto inicial del pie y el mismo evento del pie contralateral. Como tercer punto está el periodo de soporte, tiempo entre el contacto del talón y el despegue de los dedos del mismo pie. 4 sería el periodo de balanceo, que es el tiempo entre el despegue de los dedos hasta el contacto del periodo. 5 sería la frecuencia de cadencia, que son el número de pasos por unidad de tiempo, que serían entre 90 a 140 pasos por minuto. Bueno, dentro de este criterio, el paciente como tal no pudo realizar esta frecuencia de cadencia porque el espacio no se lo permitía, así que no logró como tal el número de pasos dentro de un minuto. Tampoco se puede establecer lo que es la velocidad, la cual es la distancia recorrida por unidad de tiempo, ni mucho menos la aceleración, que es el cambio de la velocidad. De acuerdo a una vista lateral, no podemos olvidar que el autor Dasel-Lesme ha comentado lo siguiente. Por ejemplo, dentro del contacto inicial podemos iniciar desde la articulación del tobillo, que dice que está en una posición neutra de 0 grados. El torque generado se realiza como tal un plantiflexor y la acción muscular es partícipe de aquellos músculos como los dorsiflexores, tales como el tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo pulgar. El tipo de contracción es excéntrica. En la articulación de la rodilla dice que está en neutro, el torque generado es en extensor, la acción principal son los cuádriceps y el tipo de contracción dice que los cuádriceps y los isquiotibiales mediante una contracción concéntrica y excéntrica respectivamente, las cuales provienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla. Como tal, no podemos olvidar la flexión de cadera, que es de 30 grados, el torque generado es flexor y de alta intensidad. La acción muscular está determinada por los extensores de cadera, que es el glúteo mayor e isquiotibiales, y el tipo de contracción es excéntrica. Como siguiente punto hablaremos sobre la respuesta de la carga, de acuerdo a sus diferentes características por medio de las articulaciones. Como primer punto hablaremos sobre el tobillo y su plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado es un plantiflexor. La acción muscular es realizada por los dorsiflexores antes mencionados y el tipo de contracción es excéntrica. La rodilla realiza una flexión de 15 a 20 grados con un torque generado de flexor, acción muscular de los cuádriceps y su tipo de contracción es excéntrica. La cadera igual hace una flexión de 30 grados, el torque generado es flexor de alta intensidad y la acción muscular es realizada por los extensores de cadera antes mencionados y el tipo de contracción igual es excéntrica. Como siguiente punto importante cabe mencionar sobre el soporte medio,
De acuerdo al tobillo dice que hay una dorsiflexión de 5 a 8 grados, el torque generado es un dorsiflexor, la acción muscular es partícipe a aquellos músculos plantiflexores como los gemelos y el sóleo, el tipo de contracción es excéntrica, la rodilla realiza una flexión de 5 grados, el torque generado es en extensor, la acción muscular al inicio está hecho o está realizado por los cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente al final de la fase. El tipo de contracción es excéntrica. La cadera realiza una flexión de 10 grados y un torque generado en extensor. La acción muscular al comienzo lo realizan los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. Y por último, su contracción como tal es un control pasivo con una ubicación posterior del vector de la fuerza de la reacción del piso. El glúteo mayor en sí se encuentra como activo, al igual que un abductor de cadera. De acuerdo al soporte terminal, nos dice Daza Lesme que el tobillo está en una dorsiflexión de 10 a 12 grados, el torque generado es un dorsiflexor de alta intensidad, la acción muscular es igual realizada por los plantiflexores, el tipo de contracción es concéntrica, la rodilla está en posición neutra, es un extensor de baja intensidad, acción muscular como tal no existe, el tipo de contracción dice que la estabilidad de la articulación se da de forma pasiva, así que no hay una contracción. Y podemos mencionar que también la cadera realiza una extensión de 10 grados y tiene como que cierta compensación, una por un lado de 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. El torque generado es un extensor de alta intensidad. La acción muscular está realizada por los flexores de cadera, tales como el psoas mayor, ilíaco y tensor de la fascia lata. Su tipo de contracción es excéntrica. La siguiente fase a describir es la fase de prebalanceo, en la cual nos dice que el tobillo está en una plantiflexión de 20 grados, el torque generado en una dorsiflexor, la acción muscular igual por los plantiflexores, el tipo de contracción dice que al comienzo es concéntrica, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse, cuando los dedos del pie pierden el contacto con el piso. En segunda instancia está la rodilla y su flexión, que es de 30 a 40 grados. El torque generado está en flexor. La acción muscular es por los cuádriceps. Y dice que el tipo de contracción, inicialmente, la flexión de la rodilla es controlada por la acción excéntrica de los cuádriceps, pero después es pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral. La cadera está en una posición neutra. El torque generado es un flexor, la acción muscular está realizada por los flexores de cadera antes mencionados y su tipo de contracción es concéntrica. Como tal, no podemos olvidar ciertas características del balanceo inicial, como por ejemplo que el tobillo realiza una plantiflexión de 5 a 10 grados, el torque generado es un dorsiflexor, la acción muscular es realizada por los dorsiflexores antes mencionados, el tipo de contracción es concéntrica, la articulación de la rodilla realiza una flexión de 50 a 60 grados, el torque generado es un flexor, la acción muscular está realizada por la porción corta del bíceps crural, el sartorio y el recto interno del muslo. El tipo de contracción dice que en el momento de que el flexor de la cadera generado por estos músculos favorece la flexión de la rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. Bueno, por consiguiente sigue la flexión de cadera que está a 20 grados. El flexor es el torque como tal generado, la acción muscular está realizada por los flexores de cadera antes mencionados y el tipo de contracción es concéntrica. Dentro del balance medio podemos decir que el tobillo está en una posición neutra, el torque generado es un dorsiflexor, la acción muscular es realizada por los dorsiflexores antes mencionados y el tipo de contracción es concéntrica. La rodilla realiza una flexión de 30 grados, el torque generado es un extensor, la acción muscular está realizada por los isquiotibiales y dice que el tipo de contracción inicialmente es un evento pasivo generado por la rápida aceleración de la extremidad en la primera fase del balanceo y al final comienzan a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de la rodilla. Y por último hablamos de la cadera en flexión de 30 grados y un torque generado de flexor. La acción muscular está realizada por el psoas mayor e ilíaco y su tipo de contracción es concéntrica. Y en la última fase no podemos olvidar la cual es el balanceo terminal, que el tobillo está en una posición neutra, el torque generado es un dorsiflexor, la acción muscular está realizada por los
dorsiflexores y el tipo de contracción es isométrica para preservar la posición neutra y preparar el siguiente contacto al inicio. La rodilla está en una posición neutra, el torque generado es un extensor, la acción muscular son los isquiotibiales y cuádriceps y el tipo de contracción es excéntrica. Y por último, nada más y nada menos, la flexión de la cadera es de 30 grados, que el torque generado es en flexor y la acción muscular está realizada por los isquiotibiales, el glúteo mayor y el aductor mayor. Y la contracción es de tipo excéntrico.